noches, El Salvador. Un placer volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista que se llama 8 en punto, noche de jueves, noche de análisis. Soy Sergio Méndez y esto se llama 8 en punto. Esta noche vamos a abordar con nuestros invitados de lujo lo que sucedió, señores, en la Asamblea Legislativa. Y ustedes recordarán que hace 2 semanas lo veníamos denunciando en esta tribuna de entrevista donde se estaban poniendo de acuerdo para un combo legislativo. Muchos diputados que nos acompañaron acá lo negaron, lo juraron por su madre de que no iba a pasar absolutamente nada. Esta semana con 43 votos llegaron a reformar la ley de extinción de dominio. Adicionalmente hicieron reformas al sistema de pensiones de pasar del 45% al 50% en el techo, cuando la resolución de la Sala de lo Constitucional no lo permite. Adicionalmente también, señores, se sumaron los votos para permitir el transfugismo cuando la Sala de lo Constitucional tampoco lo permite. Entre otros temas, esta noche conversamos con el doctor Oscar Godoy, ya se encuentra con nosotros, al igual que el doctor Miguel Fortín Magaña. Les presento la pregunta que esta noche hemos articulado para que usted, por supuesto, nos acompañe, la cual dice así: según su opinión, ¿qué debe de hacer el presidente Salvador Sánchez Serén ante las reformas a la ley de extinción de dominio? Y es que muchos les han pedido que la vete. Un 5% dice que sancionarla. Un 80%, señor presidente, le pide que las vete. Un 15%, observarlas y devolverlas a la Asamblea Legislativa. 213 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Señores, permítame saludar a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de la entrevista 8 en punto. Y es que El Salvador nos llama a que sigamos, señores, creyendo en él. Este es el momento de luchar por nuestro país. Permítame saludar a Banco Agrícola, que hace posible el primer segmento de la entrevista. Señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con gusto le doy la bienvenida al doctor Miguel Fortín Magaña. Doctor, buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, muy bien de tenerlo acá en casa. No, veo que tenemos pan dulce bueno ahora, seguramente regalado. Doctor Oscar Godoy, un placer. Desde ya le adelanto, el otro jueves solo nosotros vamos a estar. Okay, excelente. Solo son promesas. Va a ser regalado. Solo son promesas. Un gusto, doctor. Bueno, y Dagoberto, ¿qué pasó? Fíjese que don Dagoberto Gutiérrez estamos dando una oferta para aquel que nos pueda dar el paradero del doctor Dagoberto Gutiérrez. Se busca. No sabemos si lo hemos planteado en un campo social. Se busca. Para ver aquel que nos puede ayudar. Recuérdele a don Dagoberto Gutiérrez que una vez más esta noche nos tenía que acompañar en 8 puntos. ¿Sabe cuál es el colmo? Por favor. Que también él se ande buscando. Pues mire, me imagino que él anda también detrás de la recompensa. Señores, déjenme comentarles rápidamente que esta pancito, el fin de semana pasado anduve por allá por Salcoatitán y pues muchas personas les mandaron saludos, están muy pendientes de ustedes, les mandan un abrazo, realmente el aprecio y el cariño yo sería incapaz de podérselo exteriorizar a plenitud de lo que a puro pulso ustedes se han ganado noche tras noche, y es precisamente de la plaza turística Salcoat que le mandan a ustedes esta noche este pan dulce. No, muchas gracias. Dicen que había una señora con un niñito que también lo andaba saludando a usted. Es que la otra vez les voy a comentar, ese es un tema de Ana Verónica Ramos que anda, y del señor Carlos Toledo, que él prácticamente tiene un dominio completo allá en el Tunco. Ándele. Sí, entonces anduvimos grabando la vez pasada con muchos compañeros allá en Ataco, con el señor alcalde, un anuncio, y pues la gente nos recibió con mucho cariño. Vaya. ¿Verdad? Cariño que también a usted le tienen. Un placer. Señores, arranco rápidamente con lo que sucedió en la Asamblea Legislativa, y es que mi productor Rolando Aguilar ha preparado una nota muy pero muy interesante donde sintetiza lo que sucedió en la Asamblea Legislativa con los tópicos que ya al inicio ya había plasmado. A continuación, se las presento. El pasado martes, en sesión plenaria, los diputados aprobaron una serie de reformas a la Ley de Extinción de Dominio, al FOP, con la que el gobierno pueda utilizar un 5% más del techo de los ahorros de las pensiones. Además,
una disposición transitoria en donde los tránsfugas puedan participar en los comicios 2018 y por último, una nueva asignación de los fondos para el Fovial. Tras estas medidas tomadas en el Pleno Legislativo, representantes de instituciones no dejaron de disentir sobre las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, ya que para ellos afecta la esencia de efectividad de la misma. Si en un momento determinado hubo una tregua para las pandillas de orden, ¿verdad? Desde el Estado institucional hubo una tregua para los pandilleros. Creo que en este momento se está dando una tregua a los corruptos. Y eso es muy triste para El Salvador y todos los salvadoreños, que realmente es un paso grande atrás. Y es lamentable y que la reforma que está arriba de la mesa no cumple con las normas internacionales. Por otra parte, los diputados René Portillo Cuadra y Mario Ponce en nuestra entrevista mostraron su disconformidad sobre la aprobación que permite al Ejecutivo tomar más del techo establecido del Fondo de Obligaciones Previsionales. No fue correcto hacer esa reforma el día de ayer, porque se está trastocando los dineros sagrados de los trabajadores, de sus cotizaciones. Lo que hicieron ayer los que votaron, le dieron prácticamente una puñalada por la espalda a los trabajadores. Este problema que lo resuelva la Sala de lo Constitucional. Y hago un anuncio en tu programa. En los próximos días voy a presentar un escrito de seguimiento a la sentencia pronunciada el 23 de diciembre de 2014, en la que dice que el límite máximo razonable que el Estado puede tomar del fideicomiso es 45% y no 50%. Muchos sectores están a la expectativa de la decisión que tomará el presidente Salvador Sánchez Serén sobre los cambios a la Ley de Extinción de Dominio. Para 8 en punto, Canal 33, Rolando Aguilar. Muchísimas gracias, Rolando, de primer nivel. Esta nota que nos sirve de punto de partida, doctor Miguel Fortín Magaña, para ilustrarle a la población salvadoreña lo que sucedió en la Asamblea Legislativa. Y es que la diputada Carolina Rodríguez del Partido Arena, prácticamente esposa de Narciso Chicho Ramírez, de allá, el alcalde de Carasucia, el departamento de Aguachapán, San Francisco Menéndez, también es beneficiado precisamente con el tema del transfugismo. El día de ayer, la diputada Carolina Rodríguez puso en Twitter que ella no había votado por la reforma al sistema de pensiones, ciertamente, pero votó por el número 43, el voto para la Ley de Extinción de Dominio, y ese día raramente metieron la pieza de correspondencia para el tema del transfugismo, que va en contra de la resolución de la Sala de lo Constitucional. Su opinión sobre todo esto, doctor, por favor. Bueno, yo creo que esta es una situación francamente compleja, francamente complicada, en donde hay una serie de aristas que deben irse. Es decir, lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa no es una sola resolución, sino que son varias resoluciones, y todas estas resoluciones da la impresión, por lo menos si uno quiere pensar mal, da la impresión como que hubo una especie de arreglo, como que yo te doy esto, tú me das aquello, y como que al final por ahí va la cosa. Eso lo vamos a ver dentro de algunos días, dependiendo de las acciones que tome el mismo Ejecutivo, porque lo lógico de pensar es que, bueno, si yo fuera el presidente, yo vetara eso. O sea, ¿usted cree que el presidente va a vetar las reformas cuando el mismo partido lo ha hecho? Es que yo tengo la impresión... ¿No sería como muy ingenuo pensar eso, doctor? Bueno, yo creo que sería muy inteligente vetar la ley. Ok, le planteo este punto porque a mí me llama muchísimo la atención su posición. La diputada, que aquí la tengo, Carolina Ramírez. No, Rodríguez. Rodríguez, es correcto. Es la que ya se fue antes. Tiene razón, correcto. Ella vota el número 43. La primera pregunta es, ¿cómo sabían las otras fracciones que tenían el voto de ella? Porque si lo intentan y no lo consiguen, van 6 meses al archivo. Para después, es decir, si este tema no estaba arreglado, a saber cómo se llama. Por eso le digo, o sea, yo creo que sí había un arreglo, por lo menos esa es la impresión que da a la distancia, y es algo muy feo, muy feo. La realidad es que, y son varios elementos, pues, o sea, y tal vez valga la pena irlos dividiendo de uno en uno. Por ejemplo, esto de las pensiones, bueno, no sé qué quiere que hablemos al principio, si de las pensiones y después hablamos de lo otro. Si quiere hablamos de una forma global, porque en el primer segmento lo tocamos, para después abordar en el segundo segmento. Bueno, pues esto de las pensiones hay que desarrollarlo con calma, pero francamente es inconstitucional.
O sea, ya había una sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre este punto y le suben del 45 al 50, después vamos a explicar una serie de cosas. Del otro lado, esto de la ley relativa a la retención de los bienes de las personas, esto es la extinción de dominio, realmente yo tengo mi duda sobre el concepto de la confiscación. Yo particularmente creo que es algo que también debe discutirse y analizarse con más calma y con bastante profundidad. Lo que está mal es que se haya probado un poco a la carrera y hay un montón de trucos dentro de toda esta cuestión porque, por ejemplo, se pretende que los 10 años después de los cuales prescribe la acción judicial comiencen desde el momento en que se compra un inmueble y no desde el momento, como lo señala la ley, que alguien sale de un cargo público, es decir, de una situación como una diputación. Entonces es como interesante porque si yo, diputado, compré hace 10 años un inmueble, ya el día de hoy ya no hay nada que hacer. No, hombre, si es que esto es hasta que yo salgo de diputado, entonces ahí empiezan 10 años y parece ser que ahí hay algo de trampa también informado. Por el otro lado, hay que decirlo, realmente fue totalmente apresurado que en unos votaron unos, que después votaron, por ejemplo, la diputada Rodríguez dice que no votó para determinada ley, pero en el combo sí votó para la otra cosa. No se discutió suficientemente. Yo creo que esto es extremadamente preocupante. Lo que ha pasado en estos días en la Asamblea Legislativa es una vez más uno de estos madrugones que ocurren con frecuencia e históricamente en nuestra tierra. Pero yo quiero enfatizar que el robo que han hecho sobre el dinero de las pensiones no puede ser cuantificado de otra forma. A ver si lo entendemos. Si alguien tenía $10,000 ahorrados en su tarjeta previsional de las AFP, ya solo tiene 5. A partir de hoy ya solo tiene $5,000. Todo lo que le aparece ahí anotado a usted ya no es cierto, ya tiene solo la mitad. Y cuando usted se vaya a jubilar, le van a contar los intereses sobre esta situación disminuida a la mitad. Esto quiere decir que solo le van a dar intereses de los $5,000 hipotéticos que a usted le quedan y que está administrando todavía la AFP. El resto, el gobierno lo ha ocupado para otras cosas. Después vamos a profundizar en eso. Perfecto, como primer punto, doctor Godoy, voy con usted. Ok, siempre el atarrayazo, como son varios temas, bueno, sí, vamos a tocar así. El primer tema que tiene que ver con el fondo de pensiones, a mí particularmente me preocupa porque si uno revisa, por ejemplo, la línea del tiempo, en 2006 estaba hablando como el 30% de derecho que tenía el gobierno a colocar esos documentos, esos títulos, ¿verdad? Los CIF. Ya en el 2012 se hizo llegar al 45%, ¿verdad? Que en teoría de buen derecho era el límite constitucional hasta donde ellos deberían haber llegado en el uso del fondo de pensiones por parte del gobierno. Pero ya en el 2007, con un 50%, es prácticamente la confiscación de los recursos, ¿verdad? Así es. Y digo prácticamente una confiscación porque el gobierno ya vimos que es voraz para absorber dinero. ¿Quién sabe si aquí a 4 o 5 meses el gobierno está diciendo, mire, necesito otros $500 millones? Entonces vamos a hacer otra reforma para tener otro 5% más, y es decir, otros 500 millones. Eso nunca va a terminar, porque el problema del Estado es un hoyo financiero que no lo resuelve. No hay medidas para solucionar el problema de la crisis de efectivo del gobierno, y obviamente lo más cercano que está ahí es el fondo de pensiones y la cantidad de impuestos que también son confiscatorios que el gobierno tiene. Cuando un fondo de pensiones está, por decir algo, por decirlo de este modo, embargado en un 62%, porque es un fondo que está colocado en certificados de inversión y en documentos de traspaso por ese porcentaje, estamos hablando de que es un fondo de pensiones altamente debilitado y altamente en riesgo. Es decir, en un riesgo inminente que haga una crisis de efectivo para poder responder a los diferentes compromisos. Ahora, es lamentable que los diputados que conjuraron la mayoría para votar
hayan tenido el atrevimiento de hacerlo. Pero uno lo comprende desde la razón política también, porque hay un evento electoral inmediato donde también se necesitan recursos. Y los partidos que se asocian al gobierno, yo no creo que no cobren el viaje, como se dice, ¿verdad? Tienen alguna ventaja de recursos en el territorio para hacer sus campañas, y eso es lo lamentable, porque el derecho de la clase trabajadora está en riesgo. Pero también me llama la atención el silencio de las organizaciones de trabajadores, porque en este tema el debate está entre el gobierno, ANEP, FUSADES, pero las fuerzas de trabajadores están en silencio. ¿Y qué es lo que es la silencia, verdad? Es la obnubilación ideológica, ¿verdad? El tener un compromiso fuerte con una ideología, con un partido que no les permite defenderse por sí mismo en este tipo de atropello a las finanzas de los fondos de pensiones. Es lamentable, ¿verdad? Bueno, respecto al otro tema, que es la de la extinción de dominio, yo también coincido con el doctor Fortín en el sentido de que hay algunos aspectos. ¿Sí? Aguánteme un ratito, me están pidiendo pausa, regreso con usted sobre este tema. Volvemos. Aquí hay represión. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Tengo buenos consejos. Virogrip, cuando llega la gripe, llega. Señores, mejor toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe, sobres solubles, AMPM. Toma Virogrip para gripes y tos monstruosa. Vamos de nuevo. Doctor Oscar Godoy, me quedé con usted sobre el desarrollo de las reformas a la ley de extinción de dominio. Por favor. Yo decía que coincidía un poco. Ya sabía yo que... O sea, ¿usted pensó que la iban a dar No, es que como nunca me ha dado la razón, entonces yo dije, esta noche va a ser el momento, pero no. Y esta va a ser una noche más, nunca. Siga, doctor. Sí, le doy la razón un poco en el sentido de que la ley tenía algunas fallas de proceso, ¿verdad? De que a veces se iba contra personas que ni estaban enteradas ni tenían conciencia de que podían estar involucradas en un movimiento de dineros ilícitos, ¿verdad? Que por cierto era la justificación que daba el diputado Portillo Cuadra cuando da iniciativa de ley, ¿verdad? Sí, porque él inició todo esto. Correcto, pero el problema es que bajo ese argumento se abre un debate donde los otros sacan ventaja. No hay que olvidar que en el tema de extinción de dominio, y más que todo en la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, hay dos fuerzas bien claras en la clase política. Una que está luchando porque estos males se reduzcan o se eliminen, pero también están atrincherados la mayoría de funcionarios adscritos al gobierno y algunos a la Asamblea Legislativa que se autoprotegen a través de estas reformas, ¿verdad? Lastimosamente. Ahora, como son temas complejos que involucran a veces a dirigentes de los partidos políticos, uno ahí encuentra la razón de por qué promueven una reforma de este tipo, ¿verdad? Y cuando se define la prescripción, por ejemplo, de a 30 años para delitos del crimen organizado y las pandillas, y 10 años a los políticos, eso es una cuestión que no es justa en el sentido de cómo se aplica la ley. Porque, o sea, la prescripción 10 años para los políticos y 30 para los mareros. Correcto. Ajá. Pero bajo el eufemismo de llamarles delitos de cuello blanco, ¿verdad? Pero esos delitos de cuello blanco son actos mucho más criminales que lo que hacen las organizaciones criminales, valga el juego de palabras. Porque una organización terrorista o una organización criminal puede estar teniendo transacciones, por decir algo, de 15, de 20, 30 mil dólares, mientras que una estructuración, una red de políticos corruptos, puede quedarse con 50, 100 millones de dólares en una operación, ¿verdad? ¿Quién es más criminal en esto? Por eso es un sentido de injusticia en cómo esa ley define el carácter de la prescripción, ¿verdad? No sabemos bajo qué parámetros se formó ese acuerdo del voto tránsfuga, ¿verdad? De la persona que apoyó por parte de Arena, ¿verdad? Pero recordemos que las prácticas de comprar diputados y todo eso está vigente, ¿verdad? Solo que ahora hay muchos más controles
hay mucha más presión, pero funcionarios o diputados que ya no tienen mucho que perder pueden estar proclives a meterse también a operaciones de este tipo. Ojalá algún día se hiciera aquí, así como en Estados Unidos, ¿verdad?, que se desclasifica la información de inteligencia, ¿verdad? Porque ha habido diputados, por ejemplo, que en el tiempo de la compra de diputados estaban dispuestos a irse por $200,000, ¿verdad? Y a última hora aumentaban el precio, pues. Y algunos se quedaron no porque no estaban de acuerdo en la compra, sino que no les aceptaron la cifra que a última hora podrían estar proponiendo, ¿verdad? Si un día se desclasificara ese tipo de cosas, nos daríamos sorpresas terribles, pues, de personas más todavía. Más todavía. O sea, ¿verdad? lo que pasa, doctor, es que muchas de las personas de las cuales se le pide, funcionarios, exfuncionarios, cuentas de probidad o enriquecimiento ilícito, no pueden justificar. Sí. Y entonces hasta se sienten ofendidos cuando se lo está cuestionando, sí, como su servidor, que están hablando acá al canal para quejarse. Entonces, sí, no, si eso es desde hace años, sí, correcto. Entonces se sienten ofendidos cuando no pueden justificar el enriquecimiento, sí, que tienen, pero niegan que cada levantadita de mano es tanto. Claro, y entonces imagínense que si un día se desclasificara, por ejemplo, una leyenda urbana de que un diputado había llegado a la cifra de 200, parece $250,000 para transfugarse, y que ya el día de la entrega dijo que no, que $400,000, ¿verdad? Sí. Y que le dicen no, mire, usted no vale eso, ¿verdad? Entonces no, yo nunca he tocado maletines negros, sí, pero hay cosas que uno sabe. Bueno, las leyendas, ¿verdad?, urbanas hablan de que el diputado también, doctor de derecha, que recibió dinero para transfuga, y que después lo empezó a gastar, después se arrepintió y devolvió parte del dinero. Correcto. También, ¿verdad? Entonces, que nosotros sabemos quién es. El puritanismo de los... Ya lo voy a contar. El puritanismo de los maletines negros también tiene historia, ¿verdad? Que se pueden rascar, como decía mi gato cuando hablábamos de la corrupción, ¿verdad? ¿Dónde le fue el gato? Entonces, uno entiende esas cosas, pues, ¿verdad? Transfugismo del gato. Sí, fue transfugismo. Sí. Entonces, este flujo de dinero, de corrupción, de todo eso, es un mal que está instalado, ¿verdad? Unas cosas se saben, otros no, ¿verdad? Y uno puede, ¿verdad?, en el nombre del Santo Espíritu de quien le cuenta cosas a uno, de que hay diputados que no se fueron no porque no estuvieran tentados o dispuestos, sino porque el precio se le cae a última hora. Esas cosas se saben. Bueno. Y se saben donde hay que saberlas, ¿verdad? Y que pueden aparecer cuando deben aparecer, ¿verdad? En todo caso, esas leyendas uno las cree o las puede dejar de creer, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Entonces, estos temas son complejos porque parecen que son temas uno aquí y uno allá, son todos juntos, ¿verdad? Una ley de extinción de dominio que le quita dientes, por decir algo, a la persecución de esos delitos, es una ley que protege a tránsfugas, a los que se venden, a los que compran, ¿verdad? A los que votan a cambio, y uno puede decir qué tiene que ver la reforma a la ley de pensiones con la ley de extinción de dominio, con los tránsfugas. Es lo mismo, todo está, cuando uno empieza a buscar la lógica, los conectores están ahí, ¿verdad? Entonces son cosas que uno debe tener mucho cuidado, más que todo en este momento en que nos aprestamos a un proceso electoral, ¿verdad? Por mucha historia que puedan tener algunos funcionarios de limpieza, hay cosas que se saben, ¿verdad? Ojalá que el Tribunal Supremo Electoral no inscriba a quienes van de candidatos y que vienen del transfugismo, porque alguien que ponga un recurso sabe que la Sala de lo Constitucional puede revertir cualquier intento de inscripción. Y en cuanto a la promesa del diputado Portillo Cuadra de presentar un recurso de inconstitucionalidad con esta reforma al Fondo de Extinción de Dominio y de Pensiones, no solo basta con presentarla, sino que hay que hacerla bien, ¿verdad? Porque alguien puede presentar un recurso que falle en la logicidad de cómo está redactado y se cae, ¿verdad? Entonces se requiere mucho conocimiento de doctrina y de teoría del derecho para justificar. Yo sé que el diputado Portillo Cuadra es muy bueno en eso. Ok. Doctor Fortín Magaña, voy con usted. Y es que las reformas a la ley de extinción de dominio, lo que se hace es precisamente evitar
cuando el CONAVE ingresa en la administración de que este es un proceso administrativo y el proceso penal es diferente. Entonces ellos dicen, no, mire, tiene que terminarse el proceso penal para después quitarle los bienes. Mire, si aquí en El Salvador usted empieza a reventar los bienes, una vez lo empiezan a investigar y usted sabe que va a iniciar, usted empieza a sacar el dinero. Lo que pretendía la ley de extinción de dominio es congelárselos para que se los administrara el CONAVE y más adelante usted respondiera no ante la población salvadoreña, sino que ante el conglomerado electoral, ante el gobierno de El Salvador. Lo interesante de esto es que se vota. La primera pregunta es, doctor, ¿usted cree que el diputado Francisco Merino, que está siendo investigado en probidad, usted cree que Reinaldo Cardosa, que ya se le aplicó esto, que el diputado Guillermo Gallegos, que ayer nos dimos cuenta que tiene un aumento patrimonial de $3 millones, estaban habilitados para votar rápidamente por este tema? Ya no les caería a ellos. No, por eso es que... A los últimos dos. A Reinaldo Cardosa no tiene retroactividad, porque es una ley administrativa. Hay que dejarlo bien claro. Sí, pero lo que pasa es que usted ve cierta discrecionalidad, digamos, en los aspectos, por ejemplo, en lo que se hablaba hace un rato, de los narcotraficantes o de las personas que están metidas en otro tipo de crímenes, que son 30 años, y a ellos una aplicación que solo tiene una duración de 10 años. Yo ahí pienso que si los narcotraficantes es menos dinero el que dan y que si estos es más, yo creo que no está ahí el verdadero punto, no está ahí la situación de la gravedad. Es que los narcotraficantes al fin y al cabo pertenecen al grupo de los malos y se supone que los funcionarios deberían pertenecer al grupo de los buenos. Se supone que los funcionarios son las personas que se han elegido para que estén en determinado puesto y hagan una administración adecuada de los bienes que no son de ellos, sino que son del pueblo. Y es por eso, porque han administrado fraudulentamente esos bienes que no son su pertenencia, porque acaso algunos han hurtado, han robado, lo que sea, los bienes que no son de ellos, es que no debería ser una cantidad de años menor, y mucho menos a partir de la compra del bien estudiado, sino que a partir del momento en que esa persona, insisto, sale del gobierno. Porque mire qué bonito, alguien ha sido diputado durante 20 años y hace 10 años compró una finca, compró una casa en el mar, una casa en el lago, 4 casas en la ciudad y 4 apartamentos hace 10 años. Pues resulta que ya ahora, 10 años después, aunque siga y tiene fuero, en este momento esa persona tiene fuero y va a seguir de diputado otros 3, 6, 9 años más. Pero resulta que no se le puede ya aplicar nada porque tiene fuero en este momento y cuando salga ya pasaron más de los 10 años que establece esta modificación a la ley. Ahora, por el otro lado, ahí, Sergio, yo tengo mis dudas sobre la situación de cómo estaba planteada la ley antes, porque la ley como estaba planteada antes realmente establecía que se podía retirar un dinero, digamos, o una propiedad que la fiscalía considerara que tenía un origen ilícito y lo manejaba o lo administraba alguien más, pero en el camino de esa administración, pues alguien se podía morir de hambre si es que ese era su único bien, por ejemplo. Lo que quiero decir es que toda ley puede ser perfectible y que efectivamente habría que haber estudiado con bastante calma esta situación de esta ley, porque podría haber tenido algunos elementos que deberían de haberse mejorado para que fuera un instrumento en donde hubiera todavía más incisiva acción de parte de la Fiscalía sobre las personas que fueran potenciales delincuentes. Pero una cosa es estudiarlo con calma y otra cosa es que al filo de la noche, un día martes, cuando las plenarias son los días jueves, de repente simplemente se empiezan a cambiar un montón de cosas, dejando a los salvadoreños sin la mitad de su dinero de pensiones, con francamente la posibilidad de que los corruptos pues no sean perseguidos, porque hay una serie de incongruencias en donde al final realmente la Sala de lo Constitucional
aparentemente una vez más le estamos dejando la condición de que sean ellos los que nos salven. ¿Y qué va a pasar cuando ya no tengamos estos 4 Fíjese que una magistrados? amiga televidente me dice, sí, Sergio, pero si fuera Perico de los Palotes, no solo le incautan los bienes, sino que de ser posible hasta le habilitan la pena de muerte. Pues sí, pero eso de todas maneras es una falacia, porque el hecho de que algo se haga mal desde una perspectiva no quiere decir que lo vamos a hacer mal con todos. Lo que tenemos que hacer es hacerlo bien con todos. Okay. Bueno. Voy a pausa. Al regresar vamos a analizar la reforma del sistema de pensiones, porque hay una gran cantidad de propuestas, de las cuales el día de ayer 2 diputados me dijeron, señores, ya ninguna propuesta, luego de agarrar 500 millones de dólares es procedente. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, Emerson Salazar, Norma Serrano, por sus palabras. Julio Pecorini, Carlos Gutiérrez, Alonso Sorto, José Luis Cruz, al igual que Flor del Carmen Mengíbar Rivera, Marbet Cáceres, Pedro Alcides Lobo, muchísimas gracias. Al igual que todos ustedes por su participación, por sus palabras de cariño hacia mi persona y los 2 caballeros también que nos acompañan esta noche. Me desplazo. Producción, acompáñenme a presentar el tradicional collage de noticias que esta noche planteamos para usted. Arrancamos. Diputados aprueban modificar techo del FOP para que el gobierno tome más porcentaje de ahorro de los trabajadores, del 45 al 50. Arena pondrá recurso contra reforma a fondo de pensiones en la Sala de lo Constitucional. Reformas a la ley de extinción de dominio es tregua para los corruptos, dice el fiscal general de la República. Jueces consideran que reformas a la ley de extinción de dominio eran innecesarias. Fiscal advierte que reformas a la ley de extinción de dominio favorecerá únicamente a criminales, es decir, a todos aquellos corruptos, funcionarios y exfuncionarios. Se tendría que devolver los carros y el dinero a los mareros. No, señor, no es así. Tampoco hay que vender terror. Es una ley de derecho administrativo, no penal. Diputados de Arena piden expulsión de su colega que votó por reformas a la ley de extinción de dominio. Corte Suprema de Justicia concede 3 meses a Guillermo Gallegos para justificar $3 millones del patrimonio del presidente de la Asamblea Legislativa. Presidente Sánchez Serén podría vetar reformas a la ley de extinción de dominio. Chicho Ramírez y otros transfugas con vía libre para el 2018 hasta que la sala le reitere la resolución que dio. Señores, no se puede pactar en contra de resolución de sala. Caballeros, del 45 al 50% pese a resolución de sala de lo constitucional, que ya había adelantado que no podían seguir tomando más plata del sistema de pensiones. El día de ayer conversé con 2 diputados y ellos me decían, Sergio, ya es inviable cualquier tipo de reforma. Y yo le quiero plantear a ustedes, doctor Godoy, Miguel Fortín Magaña, porque yo he escuchado, por ejemplo, muchas veces al partido oficialista decir, el partido Arena no nos quiere acompañar, se opone a las reformas del sistema de pensiones. Hagamos un ejercicio mental. El día de ayer se aprobaron estas modificaciones con 43 votos. Sí. No se necesitaron los votos del partido Arena. ¿Por qué no reformaron el sistema de pensiones ayer? ¿Por qué desde el 2009 el FMLN no ha reformado el sistema de pensiones si no necesita de los votos del partido Arena? Número 1. Número 2, pero los 2 diputados que me acompañaron el día de ayer, porque invité a los de Gana y a los del FMLN y al PDC, y todos me decían que tenían un viaje, que tenían una cena, que se les había muerto la mamá, cualquier otro tipo de situación, ante el rigor periodístico de su servidor, que yo sí les voy a exigir, porque me lo han negado aquí 2 semanas atrás que no la iban a aprobar. Cuénteme, doctor, ¿cómo es que cualquier sistema planteado ahora, inclusive la última semana del gobierno, donde decía que el 50% era para la gente de su aportación y el otro 50% para usted, con una aportación del 1% del trabajador y 1% del empleador,
¿cómo es viable cuando han tomado el 50% de las pensiones? Sí, es que el sistema en sí no es viable, ¿verdad? Eso hay que decirlo de entrada. Y aparte de que no es viable, es también injusto porque el dinero de los trabajadores, cuando se le da al gobierno, se le da a una renta baja, a una tasa de interés muy bajo y con serios problemas para cobrárselo. Hay quienes piensan que esto podría incluso aparecer en las cuentas incobrables de las AFP, es un alto porcentaje de ese dinero. Y es que nosotros estamos pensando que los funcionarios, el gobierno, pueden tener algún interés, digamos, en mejorar el sistema de pensiones. Lo que pasa es que el interés que hay es otro. Para el gobierno, el fondo de pensiones es una caja a la mano de dinero barato y con poca resistencia y con poca negociación, porque mediante un decreto lo toma, ¿verdad? Es una toma de dinero por la fuerza. Y por otra parte, las administradoras de fondos de pensiones también podrían abrirse un poco más, ¿verdad? Por ejemplo, en los niveles de las comisiones que se cobran por administrar el fondo. En todo caso, una reforma integral y un poco más justa del sistema de pensiones debería incluir todos los intereses, a los trabajadores, al gobierno y a las administradoras de pensiones y también a los empresarios, que son quienes aportan también parte de ese fondo. Pero en todo eso, a mí me sigue preocupando el silencio de los liderazgos de las fuerzas de trabajadores. O es que no hay liderazgos, o son liderazgos obnubilados, como dije hace un momento, por las doctrinas y las ideologías, ¿verdad? Que hacen de las ideologías y las doctrinas artículos de fe que los pone ciegos ante una realidad que los afecta directamente. A los grupos políticos no les interesa el futuro inmediato, ni mucho menos mediato, de esta población de personas que va envejeciendo y saliendo del sistema sin una pensión que sea digna y aparte de eso cuestionada en sus posibilidades de poder pagarla. Lo que les interesa es resolver la inmediatez de la situación y eso es lo lamentable de todo eso. Yo sigo insistiendo en un llamado de las fuerzas de trabajadores para que revisen sus liderazgos, para que revisen el discurso, porque cuando uno escucha a un conglomerado fuerte de trabajadores no hacen más que repetir las consignas y el panfleto del partido que los domina y los controla, de quienes les borra la razón y los convierte en títeres a favor de un aparato que les perjudica y que les hace daño. Eso no es honesto también por parte de algunos liderazgos de trabajadores. En el caso del principal partido de oposición, hay que trabajar un poco más, ¿verdad? Hay que meterle más rigor técnico a esto para que no estar teniendo siempre una actitud reaccionaria, inmediatista, activista, sino que hay que asentarse, ¿verdad?, a construir un tanque de análisis que permita ir a fondo de este fondo, hacer los análisis de antagonismo a esas posibles reformas y encontrar las viabilidades técnicas, políticas y sociales para salir adelante de este problema. Ok, doctor Miguel Fortín Magaña, voy con usted. Hay una nota que este día se hizo viral precisamente con lo que usted decía de las cuentas en las cuales se puede tirar en números negros incobrables. Y es que hay un empresario, ex comunicador, que fue sancionado y embestido por la Fiscalía General de la República. Producción, acompáñeme este día, por favor. Hernández, ¿verdad? Rápidamente, así es, con el tema de apropiación o retención indebida. Fiscalía ordena allanamientos en vivienda y empresas del señor Jorge Hernández por retención de cuotas laborales a este medio de comunicación que es de su propiedad y que ciertamente varios empleados públicos han puesto la demanda penal. Acompáñeme también, doctor, quiero comentarle rápidamente que yo esta semana le di la bienvenida a COSABI de RL. Sí, interesante. Pero esto me sirve de punto de referencia para presentarles esto. Miren la parte inferior de su pantalla. Fíjense que COSABI de RL está pagando, doctor Godoy, doctor Miguel Fortín Magaña, 7.5 y 7.7. Vuélvamela a poner, por favor, producción, porque es importante. ¿Cómo es que COSABI de RL me paga a mí esto y el gobierno por agarrar mis pensiones no me paga ni el 2.5% bajo la resolución de la Sala de lo Constitucional? Es decir, muchas personas si pudieran ir a sacar las pensiones y la van a meter a COSABI de RL,
tiene más rentabilidad, mucha más, que el gobierno me agarre por este decreto mi pensión, doctor. Y además COSABI no se la va a robar y el gobierno probablemente bueno, sí. La superintendencia del sistema financiero jamás permitiría, obviamente, a eso me refiero, correcto, que se la vayan a llevar, porque hay una reserva, hay un respaldo. Por eso precisamente es tan triste lo que nos está pasando a todos los salvadoreños, porque aún los que siguen al gobierno en cualquier torpeza que hace. Ustedes se han puesto a pensar que cada sábado el gobierno en su Festival del Buen Vivir gasta más de $1 millón. Más de $1 millón. Esto quiere decir que al final de 4 sábados son $4 millones. Y si fuera 1.5 millones de dólares, entonces son $6 millones al mes. Y entonces si son $6 millones al mes, son $72 millones al año. Sacando un Festival del Buen Vivir que no le sirve a nadie. ¿Qué es esto? ¿Cuánto dinero estamos gastando los salvadoreños a través de un gobierno inepto que verdaderamente tiene carros seguidores, los funcionarios de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel? Carros seguidores, carros de gente que les detiene la sombría porque ni siquiera el paraguas pueden detener ya estos tipos, los nuevos oligarcas rojos, porque verdaderamente tienen una situación en donde han perdido el contacto con la realidad. Bueno, esto es lo que nos está sucediendo, es a donde vamos, es a donde estamos, pero realmente podemos revertir esto, y lo podemos revertir a través de que la ciudadanía empiece a empoderarse y que la ciudadanía empiece a reclamarle a los políticos, sean de un bando o del otro, si no son capaces de seguir los destinos de la población. Y si no pueden de alguna manera entender lo que la población está sintiendo, entonces estos políticos deben ser excluidos. En el voto reside el poder del ciudadano. Y si el ciudadano en un momento determinado vuelve a votar por estas personas, como por el señor Chico Merino o por el señor Cardosa se llama el otro, o por cualquiera de estas otras personas, es decisión de los que voten por ellos. Pero recuerden quiénes son los que votaron también para quitar las pensiones de los y las salvadoreños. Ah, y por supuesto, hombre, es que dejo el plato fuerte para el final. ¿De dónde salen $3 millones que ahora tiene el señor presidente de la Asamblea Legislativa? Bueno, dentro de 3 meses lo vamos a ver. Cada uno de nosotros es responsable si le da el voto a cada quien de acuerdo a sus acciones, porque ya lo dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Bueno, saliéndome un segundo, y dado que estoy en este puesto maravilloso que otrora ocupa el doctor Dagoberto Gutiérrez, desde hace rato me están recordando que debo saludar a la generación 69 del Colegio Sagrado Corazón, que ahora en la mañana la veíamos. O sea, se pasa ese tema de empezar a saludar a medio mundo. Pues sí, pero es que hay que cambiar un poco, hay que ser del dramático a las cosas buenas. Doña María Suárez, por ejemplo, que fue quien nos trajo la semita desde Miami la vez pasada, que estaba en este grupo. Y por supuesto a don Guayo Vilanova, que lo vi el otro día en una recepción y que lo saludamos con mucho cariño. La semita deliciosa que vino a humillarme usted acá. No, si a usted lo humilló cada vez porque usted nunca da pan dulce de buena calidad. Pero los invitados no traen nada. Mire, usted también me pidió que quería saludar a alguien. Ah, sí, un saludito a un conjunto de amigos que me lo ha pedido. La semana pasada saludamos al doctor Campos de Santa Ana, el forense. Saludamos a Maite también, que representan una generación de políticos de renovación, y así como liderazgos territoriales, ¿verdad? Como Reinaldo, Chiqui, Neftalí, Hugo, Eduardo, Misael, Maritza, Carmen, todas las que en el territorio están haciendo posible una lucha para renovar algunas instituciones políticas, y precisamente para lo que decía el doctor Fortín, ¿verdad? Sí, mire señores, un amigo televidente. Este hombre, cada vez que el hombre va a decirme algo siempre me corta. Yo creo que este es un complot. Sí, es sabotaje. Llega diciembre, tal vez le terminan dando alguna flor, doctor, porque en este momento yo no la veo. Fíjese que un amigo televidente me está haciendo una reflexión que me pide el anonimato, y a mí me parece importante, porque como yo soy parejo, fíjese que me dice: Sergio, el papel del partido Arena en esta votación, y particularmente en la ley de extinción de dominio, ¿sí?, que se abstuvo. No, es decir, no votó ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Pero
que la inició el Partido Arena. Ustedes no se recuerdan, en efecto, fíjese que él me está recordando, fue igual al que jugó en el decreto 743 para quitar a los magistrados. Pero ese fue al revés. Ese fue el FMLN. No, fue el Partido Arena. No, hay que ser honrado. No, es que el Partido Arena fue el que impulsó quitar a los magistrados de la sala de lo constitucional. Sí, y el que se abstuvo fue el FMLN. No, claro, correcto, pero fue el Partido Arena el que inició todo esto. Y ahora anda abrazando a la sala. ¿Sí? No. ¿Cómo no? Hay que ser honrado. Aquí le toca el pedacito a quien sea. Sí, soy totalmente honrado. Que eran los impulsores y luego ante la presión social Sergio, se echó para atrás. Me voy a tomar la palabra. Es importante. Porque yo la tenía y corro riesgo que la pasen para allá y por favor, me quede sin palabras. Por favor. Termino el saludito. Pero antes de eso, sí, después yo quisiera recordar esto del 743. Los dos van a hablar de esto porque es importante también. Termino el saludito que me interrumpieron. No, lo interrumpió él. No. Reinaldo, Campos, Maite, esa fuerza de la renovación. Saben que somos número 1, ¿verdad? Ese era el saludito que me habían pedido. Perfecto. Ahí termino el saludo, pero ahí quería decir algo bien importante. Yo dije en mi primera intervención, y he sido consecuente durante largo tiempo en este canal, cuando me refiero a las corporaciones políticas que hicieron a un lado las ideologías, ¿verdad? Yo a veces no estoy muy de acuerdo cuando se habla de izquierdas y derechas, porque lo que marca el paso y la práctica de la clase política en El Salvador es el pragmatismo. El pragmatismo que no es más que el sacar ventaja de situaciones, de coyunturas, ¿verdad? Por eso no nos sorprenden cosas como las que vemos, ¿verdad? No es un asunto de solo un partido o de otro, ¿verdad? Sino que aquí hay juegos de pragmatismo que uno no deja de verlos, ¿verdad? Lo que pasa es que la prensa se mueve también a veces bajo un enfoque de centrar la atención en un foco, pero también hay otros aspectos que no se mencionan, ¿verdad? ¿A quiénes beneficia una reforma a la ley de extinción de dominio? Beneficia a aquellos que pueden lucrarse de la corrupción, del enriquecimiento ilícito, independientemente del corte ideológico que tenga, ¿verdad? Eso lo hemos dicho muchas veces. ¿Y qué sentido tiene, por ejemplo, alguien me decía hoy, pero si 10 años es bastante, me decían, para prescripción, pero fíjense que es poco cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos, porque ellos tienen poder y tienen acceso a las redes de poder, y en 10 años ocurren varias cosas. Para empezar, en 10 años existen 2 gobiernos distintos, al menos 2 o 3 cortes de cuentas de la República, 2 o 3 fiscales de la República, 2 o 3 institutos de acceso a la información. Entonces se rompe la consistencia en la investigación y en la preparación de los casos y en las investigaciones. Eso le da ventaja a los políticos para hacer arreglos de todo tipo, para hacer bloqueos, sin olvidar que los políticos que están en funciones tienen que pasar por antejuicios, y eso vuelve largos los procesos, mientras que a las personas del crimen común, del crimen organizado de las maras, es un juez y la fiscalía la que inmediatamente procesan. Eso es lo que yo mencionaba de la diferencia en los años de la prescripción. Ok, doctor Fortín, ¿usted quería opinar? No, es sobre la otra cosa, porque creo que hay un malentendido y creo que vale la pena aclararlo, pues. O sea, realmente lo que pasó en el 743, si ustedes lo recuerdan, es que Arena, en un acto altamente estúpido, decidió votar en contra, o votar para cambiar la normativa de la Sala de lo Constitucional. El que se abstuvo en ese momento fue el FMLN. Claro. Ahora está pasando lo contrario. Ahora los que votan en contra de la ley de prescripción de dominio es el FMLN, y los que se abstienen son pero Arena. Eso es lo que estaba queriendo decir. El Partido Arena. No, hombre, si es que el punto central es que en este caso se está absteniendo Arena, pero por eso es que yo decía al principio que verdaderamente yo no estoy del todo claro si esto es una situación en donde Arena de verdad al final le interesa abstenerse. Porque la ley estaba mal planteada, pero había que discutirla de una mejor manera.
Y si el presidente de la República viene y veta esta cuestión, no me extrañaría que pase exactamente lo que ocurrió en sentido contrario en el 743. Es decir, que así como en aquel momento, cuando ya se dieron cuenta que era totalmente impopular lo que estaba haciendo Arena y entonces decidió retraerse y decir, no, miren, volvamos y quitemos el decreto 743, el FMLN no lo quiso quitar en aquel momento y ahora Arena yo podría apostar que tampoco lo va a quitar. Por eso es. ¿Y saben por qué? Porque de verdad esto de la extinción del dominio es algo que hay que estudiar con mucha calma. Porque de verdad hay que tener cuidado de que no estemos hablando de confiscaciones. Y yo no estoy diciendo que esto sea constitucional o no, solo estoy diciendo que esto es algo que hay que estudiarlo con calma, con análisis jurídico, y ustedes los juristas tendrán que discutirlo. Lo que quiero decir es que muchas veces los políticos se olvidan de la parte esencialmente técnica y entonces juegan con a ver si les caen bien a la mayor parte de la gente y cómo lo perciben las personas. Voy a una pausa, volvemos. Estamos de regreso y todo esto que hemos conversado, doctor Godoy, la embajadora lo ha resentido, primero con las reformas a la ley de extinción de dominio, que es un retroceso. En el pasado había dicho que El Salvador, como en un rotativo se los presenté, era un nido de corrupción. Sí. Recordemos que estas leyes han sido alcanzadas después de un gran lobby por años, ¿verdad? Yo recuerdo que en el gobierno del presidente Saca, con el apoyo de los Estados Unidos, se estaba promoviendo la ley contra el lavado de dinero y otros activos, la ley de extinción de dominios, y se hablaba incluso de un nuevo código de evidencias, no sé si recuerdas, sí, Sergio, que costó, porque lo que más había eran barreras de parte de los funcionarios, ¿verdad? Pero 10, 15 años después, estas leyes fueron posibles. Y aparte de eso, en diferentes conversaciones del gobierno de El Salvador con representantes de los Estados Unidos, El Salvador, a petición de los Estados Unidos, se estaba comprometiendo a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra el enriquecimiento ilícito, a la lucha contra el crimen organizado en la región, pero también estaba comprometido a fortalecer las instituciones de seguridad, las leyes en materia de persecución del delito, y estaba comprometido El Salvador también a la limpieza del sistema político y a la promoción de la ley y el orden. Esos compromisos que el gobierno de El Salvador, los últimos dos gobiernos, había adquirido ante la comunidad internacional y ante el lobby político de Washington, se están incumpliendo con este tipo de resoluciones que vemos. Obviamente hay una sensibilidad por parte del Departamento de Estado porque hay una cooperación fuerte de los Estados Unidos para esta materia y se está poniendo en riesgo una oleada de limpieza que se está impulsando en toda América Latina. Recordemos que esa oleada de limpieza comienza en el Cono Sur, ¿verdad? Y termina en esta región, más que todo en el Triángulo del Norte. Ojalá se tome en cuenta el riesgo de no cumplir los compromisos adquiridos por parte del Estado salvadoreño. Doctor Godoy. No, el doctor Godoy es el que acaba de hablar. Doctor Fortín Magaña, perdón. Voy con usted. Bueno, no, yo... Usted se está cambiando a cada rato, ¿verdad? Usted inició ahí. ¿Usted se acuerda que usted inició ahí? ¿A dónde? Ahí en ese puesto donde está el doctor Godoy. Y no me sacó usted y me mandó para acá. Pero pues. yo lo saqué. ¿Y por qué cree que estoy aquí? ¿Ah? No, él me cedió el espacio. Vale, perfecto, magnífico. Doctor, voy con usted rápidamente, por favor, aclarado ese tema. Aclarado el tema. No, yo realmente creo que estamos en una situación altamente complicada en El Salvador. Es una situación sumamente peligrosa en donde el FMLN está cerrando las filas cada vez más a un Estado totalitario y en donde la oposición se fracciona de una manera espeluznante, en donde todos quieren ser algo y cuando cada uno quiere ser algo, pues se van olvidando del bien común y de las libertades, que es lo que nos debe mover a todos los salvadoreños de bien. Y en ese sentido es un llamado a la población civil, es un llamado a los partidos políticos, para la gente honesta que existe en los partidos políticos, porque también hay gente honesta en cada uno de estos partidos,
a que por un momento pensemos juntos en el bien de la patria, en el bien de la república, y no estemos pensando en elementos particulares que nos van a terminar destruyendo. Este país es nuestro país y tenemos la obligación y la condición de trabajar juntos para que no perdamos nuestra patria. Okay. Saludos al doctor Campos, que también me pidió que lo saludara de Santa Ana, al que quiero muchísimo. Ok, sí. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Isela Matoso pidió un saludo también para la licenciada Senia de Cortés, que les da clase de estudios sociales en el CEAT. Un saludo para todos ustedes. Doctor Miguel Fortín Magaña, un placer, caballero. Gracias. Lo espero el próximo jueves. Doctor Oscar Godoy, muchísimas gracias también a usted. No olviden que soy Oscar Godoy. Sí. Juntos somos número 1. Señores, ustedes ya me conocen. Ya anda haciendo propaganda, pero ese de que ustedes ya me conocen, igual que don Mauricio Meyer. No, que hay una frase que dice: ustedes ya me conocen. Pues sí, don Mauricio Meyer. Podemos renovar la política. Juntos somos número 1. Un saludo para don Mauricio Meyer, que le guardo un gran cariño y que esta noche se ha comunicado conmigo. Mauricio, un abrazote. Saludos, señores, a Cosavi de RL, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento a ustedes el consolidado de la pregunta que esta noche articulamos para todos ustedes. Según su opinión, ¿qué debe de hacer el presidente Salvador Sánchez Serén ante las reformas a la ley de extinción de dominio? Ojo, señores, un 6% únicamente dice que sancionarlas. Un 82% de gente que va a votar en las próximas elecciones dice vetarlas. Un 12% observarlas, es decir, siempre devolverlas a la Asamblea Legislativa. 412 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Mañana René Novelino de Asafondos estará con nosotros analizando estas reformas al sistema de pensiones que se articularon esta semana en la Asamblea Legislativa. El día lunes estará con nosotros el alcalde de la ciudad de San Miguel, Miguel Pereira. A continuación se viene Olimpia 33 Todo Deporte. Así están las cosas en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.